Buenos bien. días. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal tu primera vez Mira, en Instagram? todo es empezar. Vale, voy a ver si puedo poner, porque no te creas, que aquí ya estamos aprendiendo todos. A ver cómo se quita esto, que es lo que no sé, fíjate. A ver si ponemos así, esto es. Y ahora supongo que esta foto la podemos quitar de aquí. Si no, pues la vamos a dejar ahí. Bueno, bienvenidos a todos, son las 10 en punto. Hoy he conseguido que todo funcione a la primera, que está fenomenal. Y bueno, para quienes no me conozcáis, que supongo que todos los que estáis siguiendo la cuenta de Vilay ya me habéis visto varias veces, soy la CMO de esta cuenta, trabajo como freelance para muchísimas empresas que confían en mí y más en estos tiempos que corren, que todavía es más complicado. Y bueno, tengo la suerte de que Bien Silva, que es el CEO de Vilay, me deje hacer estas cosas, me deja organizarlas cuando las condiciones lo permiten y nos vemos de tú a tú, pero ahora como no se puede, pues utilizamos la tecnología. Y bueno, ya tenéis a Ginés Roca, que bueno, ¿qué os puedo decir de él que no sepáis, no? La frase que más me gusta para definirlo es una que utilizo muchas veces y es que, o sea, oía a alguien en una presentación que decía que había dos tipos de empresas, los que habían consultado con Ginés Roca y los que no. Y me parece una definición preciosa de cómo se puede presentar a alguien. No sé si estás de acuerdo conmigo, Ginés, seguro que sí. Está diciendo Gallas que no me escuchan, ¿me oís todos los demás? Estoy viendo Yo te escucho. por aquí que tú me escuchas, entiendo que los demás también. Dulce y Borra, que la tenemos de soporte en comunicación, entiendo que también. Bueno, te decía que se te presenta como alguien casi imprescindible para las empresas con quien consultar. Sé que te parecerá excesivo porque siempre dices que bueno, que no es para tanto, pero los que te conocemos sabemos que sí, que es para mucho, ¿no? Te he reñido estos días porque estás poniendo demasiadas cosas en Twitter, no me da tiempo a leerte todas las que pones y a preguntarte de todas. Y además es que hoy solo tenemos 60 minutos para hacer este directo. Así que vamos a ver cómo lo hacemos. A ver. Ginés, lo primero que quería preguntarte es, bueno, antes de nada, decías el otro día que no se puede hacer una videoconferencia sin tener una librería detrás. Yo esperaba la librería. Es correcto, tengo un póster de la pipí calzas largas. Ya me he dado cuenta. Sí. Hay que ser serio, hay que ser serio. Hay que ser serio. Hay que ser serio, muy bien. Bueno, yo quiero que hablemos de ética porque creo que estos días se está hablando muchísimo de management, de liderazgo, qué papel quedan las empresas con todo esto que está pasando, si va a haber un antes y un después del coronavirus. Creo que hay mucho que hablar a nivel de empresa, ya hablamos con Marcet la semana pasada de algunas cosas, pero creo que también se está hablando y mucho de cómo algunos gobiernos están gestionando todo esto utilizando los datos y otros no lo están utilizando de la misma manera, ¿no? Hace bastantes años que te sigo y utilizas una explicación para contextualizar el momento en el que estamos, hablando de esas tres oleadas que empezaron en 2005, en el 2000, luego en el 2010, 2015, Ginés. Mira que lo explico a veces, Mira que lo explico a veces. No pasa nada porque tengo una sorpresa. Lo que quería decir es que primero preguntarte si esa manera de explicar para llegar al momento en el que estamos ahora sigue vigente, porque además terminas hablando precisamente de la transparencia de los datos y de cómo esa tercera oleada de información lo ha cambiado todo. Quería preguntarte primero si eso está vigente. Si es que sí, me gustaría que lo explicaras para todos aquellos que no han tenido la suerte de escuchártelo y a partir de ahí, si quieres, hablamos de todo lo demás. Vale, esto de Internet es un proceso en construcción. Lo que estamos haciendo es irnos conectando progresivamente a esta capacidad que nos da Internet. Luego, en una primera etapa se conectaron las empresas. Las empresas empezaron a conectar sus sistemas de información, empezaron a conectar sus inventarios, sus gestiones de nóminas, sus gestiones de almacén, sus logísticas, sus sistemas de producción. ¿Qué quiere decir empezaron a conectarse? Empezaron a utilizar ordenadores en ellos. Luego hubo una segunda etapa en que se conectó la ciudadanía y los ciudadanos empezamos a participar de esa fiesta que es Internet, aportando sus datos, aportando sus canciones, sus poemas, sus comentarios, sus quejas, sus opiniones, etc. Fue una segunda oleada.
Y ahora estamos en una tercera oleada en que ya conectamos objetos, conectamos sensores, y si en la primera oleada lo que había era ordenadores corporativos y mainframes que ayudaban a gestionar una empresa, y en la segunda oleada lo que había era informática personal, que lo que ayudaba era que a un ciudadano pudiera navegar por Google, comentar en Twitter y opinar en Instagram. En esta tercera oleada lo que tenemos son sensores en los que la pulsera, el coche, el tren, el contenedor que tienes en el puerto, etcétera, son los que van generando datos con los que podríamos trabajar. Al final, lo que estamos haciendo es, esto que llamamos digitalización, es la capacidad de los humanos de expresar cualquier cosa con unos y ceros. Y eso es muy bestia, porque eso quiere decir que con unos y ceros puedes transmitir un dato, un texto, un audio, un vídeo, la humanidad, que hasta ahora se expresaba pintando o haciendo un poema o cantando o dando una conferencia, etcétera. Ahora la humanidad se está expresando con unos y ceros, y que si se expresa con unos y ceros quiere decir que todo eso es susceptible de ser enviado, procesado, almacenado, y ahí tenemos la etapa en la que estamos ahora. Yo diría que más que la etapa de los datos es la etapa de los algoritmos. Al final el dato es la materia prima del algoritmo, y perdona la chapa, que me estoy enrollando mucho, pero si todo lo que haces pueden ser unos y ceros, todo lo que haces pueden ser datos, y si todo lo que haces pueden ser datos, es susceptible de ser trabajado, procesado o utilizado con software. Y a partir de ahí el software puede dictaminar que te has movido de casa y has roto el confinamiento. El software puede escuchar esta conversación y, según que yo haya dicho, alguien interpretar que soy un potencial terrorista. El software, por tanto, el software se convierte en un elemento de vigilancia o de servicio o de ayuda, depende de la mala baba o de lo buena persona que sea la persona que está detrás de ese software. Te he escuchado decir muchas veces, Genís, que precisamente en esta última oleada una de las grandes ventajas de las empresas, una de las grandes ventajas competitivas sería la ética y cómo se va a manejar ese dato para ser respetuoso con el ciudadano, ¿no? Además, te leía, creo que ayer o antes de ayer en Twitter, que decías, los datos son como los antibióticos, si abusas dejan de ser una solución, ¿no? Me gustaría que explicaras un poco esto. Sí, si la materia prima para poder prestar un servicio es el dato, porque el dato es el que permite que la relación sea personalizada y en tiempo real, gracias al dato puedo poner mi software a trabajar para ti. Si es queriendo, pues es bonito, pero si no es queriendo, pues puedo poner mi software a vigilarte. Luego, la materia primera es el dato, con lo cual la calidad de la relación que vamos a construir depende de ese dato de donde lo he sacado, si te lo he quitado o si tú me lo has dado. Luego hoy hay gente que se cree que es buena persona, que trabaja con datos que nos ha quitado, pero que no nos ha pedido. Yo lo llamo dato capturado, dato merecido. El dato capturado es el dato que tú has obtenido de mí sin que yo sea demasiado consciente de ello. Quizás sí que un día hice aceptar en no sé dónde, pero muy consciente no soy. Y en cambio el dato merecido es un dato que tú y yo lo hemos estado hablando. Entonces ¿te gustan mucho las películas de miedo? Y yo, sí, me gustan mucho las películas de miedo. Qué interesante. Pues mira, como te gustan tanto las películas de miedo, te sugiero esta serie o te recomiendo esta película o este cómic. En cambio, el dato capturado es un dato en el que tú has deducido que me gustan las películas de miedo, pero yo no me he enterado. Porque estabas fijándote en mis consumos de Netflix. Y luego yo estaba en casa tranquilito mirando la tele y tú estabas montándote toda una película sobre si me gusta esto, me gusta lo otro, etcétera. Y con esa información que tú y yo no hemos comentado nunca, tú ya estabas diseñando servicios para mí. Aunque te la haya dado en un momento inicial cuando me la has pedido. Es evidente que cuando... el dato inicial de... Es evidente que cuando yo estoy en mi casa y le doy al... Sí, perdón. Perdona tú. No. Te escucho. A ver, que se nos está parando. No, te escuchaba. ¿Me escuchabas bien? Sí, vale. sí. Creo que ahora nadie se queja, o sea que puedes seguir. Vale, no, decía que
Que es evidente que cuando yo le doy con el mando a distancia al televisor y le digo ponme una película de miedo, es evidente que yo he pedido una película de miedo. Pero también es evidente que yo no soy del todo consciente de que tú estás registrando eso y para qué lo estarás usando. Y aunque haya algo ahí que me puedas acusar de decirme es evidente, no lo es tanto. Te voy a poner otro ejemplo. Mi móvil está geoposicionado. Si no estuviera geoposicionado, y lo está porque está asociado a una antena de telefonía. Como está asociado a una antena de telefonía, tú puedes saber dónde estoy, con una precisión de más o menos 5, 6, 8, 10 metros. Por lo tanto, tú podrías deducir, ahora no que estamos todos confinados, pero tú podrías deducir que yo fui a visitar a mi tía. ¿Vale? Pero yo no te lo he dicho. Yo sencillamente salí de mi casa con un teléfono en el bolsillo. Yo no te dije que fui a visitar a mi tía, porque igual no fui a visitar a mi tía, igual fui a visitar a alguien a quien quiero mucho y pasé la noche allí. Luego, esa información yo no te la quería dar, pero tú la has obtenido. Es un dato capturado. Y si con ese dato capturado tú me empiezas a proponer cosas para cuidar a gente mayor, porque mi tía tiene una edad, estás usando esa información que yo no te había querido dar, estamos en ese lío. Hoy día las empresas con la excusa de un mejor servicio se están pasando 2 pueblos. Y los gobiernos con la excusa de la seguridad se están pasando 2 pueblos. Y al final, mi esperanza más que mi teoría es que van a ganar las relaciones éticas porque si yo te he dado el dato conscientemente, voy a recibir mejor el servicio que me ofreces. Si el servicio que me ofreces se basa en un dato que yo no quería darte, cuando me lo ofrezcas me voy a inquietar. ¿Y tú cómo lo sabes que mi tía es mayor? ¿Y tú cómo lo sabes que yo a veces visito a mi tía? Y eso genera una relación de confianza o de desconfianza. Ahora mismo tenemos una razonable desconfianza con Facebook, etcétera, y en cuanto a datos tenemos una razonable desconfianza con nuestros gobiernos. De hecho, el sábado se publicaba en el BOE disposiciones del Ministerio de Sanidad por el que se encomienda y leo a través del cruce de datos de los operadores móviles de manera agregada y anonimizada el análisis de la movilidad de las personas en los días previos y durante el confinamiento. Y tú decías que confiabas más en la ciencia ciudadana y que queremos que los datos sigan abiertos. O sea, además de todo lo que estás explicando, estamos en un momento tan sensible en el que a muchas personas les puede parecer una grandísima idea que se pueda disponer de estos datos. Y hay todo un debate alrededor de esto, de que de un lado estás tú, de otro lado podemos encontrar a Nuria Oliver, que tiene, yo creo, que otro punto de vista diferente del tuyo. Marta Peirano decía el otro día en el diario.es la seductora lógica del totalitarismo cuando hablamos del control que está haciendo, por ejemplo, el gobierno chino, ¿no? Creo que aquí hay mucha tela que cortar, Genís, porque en el momento en el que estamos, ¿dónde está la línea que te separa, no? Pero, por ejemplo, el BOE, el Boletín Oficial del Estado, que estás haciendo mención ahora, dice que el dato va a ser anónimo y agregado. Pues perfecto, no tengo ningún problema. Me parece fantástico, me parece espléndido que se utilice el dato para la mejora del bien común y que siempre y cuando ese dato se use con las garantías democráticas que nos hemos dado en el mundo occidental. Y en el mundo occidental hay unas garantías democráticas, hay unas leyes que no me las he inventado yo, las han decidido los estados, que se llama Reglamento General de Protección de Datos, que fija en qué condiciones se pueden usar los datos personales de un ciudadano. Y esa es la frontera que tenemos que preservar. Y si en algún momento que decidiéramos romper ese límite, debería ser un pacto que como ciudadanía hacemos y como sociedad hacemos. Que a eso se le llama vivir en sociedad bajo un marco legal. Pero el marco legal regula unos usos de los datos personales y estoy totalmente de acuerdo. Luego, que el gobierno use datos de geolocalización agregados y anonimizados para lo que considere no me genera ninguna inquietud. Lo que pasa es que no sé si acabar de creérmelo porque tenemos demasiados casos y demasiadas evidencias en que los mismos estados no cumplen la ley. Y como eso a veces ha pasado, mi propuesta es, me parece perfecto que cojas datos anonimizados de la población para hacer tus cosas, solo te digo que como son datos anonimizados de la población, propiedad de todos,
los abras y me los ofrezcas, porque yo también quiero hacer mi contribución a esta crisis y a esta situación haciendo mis cálculos y mis análisis. No es mi caso, que no es mi especialidad, pero igual que hay un montón de makers haciendo máscaras y respiradores artificiales para ayudar, desde su conocimiento técnico para ayudar en esta situación, hay gente que tiene un conocimiento técnico asociado a datos que podría ayudar en esta situación. Hay gente que ahora, si tuviera el dato, estaría haciendo correlaciones entre los niveles de pobreza y los niveles de muertos o de infectados, entre zonas de población, entre niveles de calidad del agua, etcétera, etcétera. No sé si hay demasiada gente haciendo ahora correlaciones entre este virus y la calidad del agua, que eso está descartado, etcétera, pero deja que la gente explore e investigue. ¿Cuál es el problema? Quien controla el dato, controla el relato. Porque si tienes la información, tú decides qué versión das de los hechos. Compartir el dato es abrir la puerta a otros relatos. Y abrir la puerta a otros relatos es perder el control de la gestión del tema. Que eso lo puedo entender también. Entiendo perfectamente el oficio de político. Pero volviendo a lo del dato, no tengo ningún problema en que se usen datos anonimizados de la población de acuerdo a la ley. Y si es cierto que se están usando de acuerdo a la ley, no veo el problema para que no sean datos abiertos. Y en este momento de miedo que vivimos, Genís, que todo el mundo está asustado, se me ocurre hacer un paralelismo con algo que hablábamos con Xavier Marcet, que lo he visto por aquí, por cierto, que él el otro día decía que la obsesión de las empresas cuando pase todo esto va a ser vender, ¿no? Y que todos estos aprendizajes o learnings que deberían guardarse como oro en paño de todo lo que está pasando, bueno, pues que van a quedar un poco a la cola, porque la obsesión va a ser recuperarse, ¿no? Y salir adelante de todo esto que está pasando. Se me ocurre pensar, si el miedo es tal, ¿tú crees que ahora mismo la ciudadanía está dispuesta a renunciar a esa ética en el uso de su dato con tal de que se controle la pandemia? Es decir, saltarnos todos los controles para que se controle la pandemia y aunque esté nuestro dato totalmente expuesto, por ese miedo que hay. O sea, si pues dijéramos a la ciudadanía ahora, ¿qué quieres? ¿Que se controle la pandemia con esto tan chulo que nos han vendido los chinos, que obviamente no lo es, y todo esto se controle o no? ¿Cuál crees que sería? Es que está muy por aquí abajo. ¿Cuál crees que sería la respuesta? Mira, yo creo que las situaciones de crisis exageran, o sea, potencian lo que de verdad llevas dentro. Luego, el que es imbécil se puede volver súper imbécil, el que es buena persona se puede volver súper buena persona y el que es malvado se puede volver súper malvado. Y las situaciones extremas sacan lo mejor y lo peor de ti. Luego, el que es especialmente buena persona, cuando en una situación de estas de crisis así, le sale del corazón cómo puede ayudar y qué puede hacer por el resto. Pero el que es iba a usar palabras feas. El que es un controlador. Cada uno puede una en su cabeza. Sí, el que es un controlador usa esa oportunidad para controlar más. Y ahí vamos a ver la naturaleza de las cosas. Queriendo meterme en camisas de 11 varas. Ante una situación de crisis, lo primero que haces es que la rueda de prensa la dé el ejército, la policía y la Guardia Civil, en lugar de la comunidad científica. Me dicen, no, el portavoz es un científico y 3 militares. Esa es tu manera de gestionar una crisis. Eso te delata. Y eso quiere decir que tu caja de herramientas para resolver temas es una, y esa es especialmente autoritaria. Y esa nos lleva a un tipo de modelo de cómo consideras tú que es una sociedad que a mí me inquieta. Y como me inquieta, pienso, si además les doy datos y les doy poder y les doy información, a saber. Luego mi tarea como ciudadano es, vale, perfecto, pues vamos a vigilar mucho, vamos a molestar mucho y vamos a exigir que haya leyes y que se cumplan leyes. Que me parece razonable, vigilar, molestar y pedir leyes. Es el trabajo que nos ha tocado, está bien. Seguro que quieres destacar a alguien que esté haciendo de manera más en conjunto esta labor. Hay mucha gente. Yo estoy bastante enamorado de Cibio. No sé si conoces la gente de Cibio.
la gente de Cibio están haciendo un trabajo desde hace muchos años impresionante. Por ejemplo, Eva hace una cosa que es que cada día se lee el BOE y comparte con la gente lo que ha visto en el BOE y lo comenta y lo traduce, porque a veces hay que traducir esas cosas. O, por ejemplo... Y más cuando se entrega a un domingo casi a la 1 de la mañana, ¿no? Con nocturnidad y alevosía. Que no te va a dar tiempo a leértelo de manera muy concienzuda. También están metiéndose en causas judiciales reclamando al Estado que aclare cuáles son los parámetros de los algoritmos que se usan para tomar decisiones de interés público. Hay una cosa que se llama bono social, que es una ayuda que el gobierno concedía a familias con riesgo de exclusión, con riesgo de pobreza energética, y esa ayuda había que pedirla con un formulario web. La gente con riesgo de pobreza energética, un formulario web muy fácil no se lo pones, porque no es el tipo de perfil que se conecte por las mañanas para ver cosas. Luego, porque no tendrá ni conexión ni dispositivo, seguramente. Podría ser. En cualquier caso, hay todo un tercer sector que ayudaba a esas familias en ese tipo de trámites. Y ese tercer sector, que quizás tiene un poco más de expertise, en ocasiones se sorprendía porque había familias que ellos consideraban que merecían la ayuda del bono social y que la web, el algoritmo de la página web se lo rechazaba. Y luego dijeron, qué raro, pues esta familia cumple todas las condiciones. Y luego hicieron una petición formal de decir, déjame ver el algoritmo, porque puede que tenga algún error y estemos adjudicando mal las ayudas del bono social. Y el gobierno, nuestro gobierno democrático, dijo, no, el algoritmo no te lo quiero enseñar. Y los otros dijeron, ¿por qué no puedo ver el algoritmo? No, porque es que estas cosas no se enseñan. Son malos síntomas. Se metieron en un juicio, ganaron, luego en lugar de dar el algoritmo dijeron, estas son las variables que utilizamos. Y dijeron, sí, vale, de acuerdo, pero ¿cuál sumas por 2 y cuál divides por 3? Y déjame repasarlo, que es para garantizar que damos bien las ayudas de pobreza energética. No te estoy pidiendo los cálculos balísticos de los misiles. Y no se lo quieren dar. Y ahí estamos. Por lo tanto, vigilar, molestar y pedir leyes. Nuestra tarea. Quería comentar también contigo el Departamento de Salud de la Generalitat ha sacado una aplicación para móviles que se llama Stop COVID-19 Cat. Ayer estoy hablando con un amigo catalán que tiene a su mujer en casa enferma de COVID y me explicaba precisamente cómo funcionaba la aplicación, ¿no? Él me lo relataba, es un directivo de banca y me lo relataba, la verdad es que entusiasmado, porque sentía que todos los datos que estaba facilitando su mujer a la aplicación le estaban dando cierta tranquilidad, además tenían apoyo médico de una doctora que la llamaba, en fin. Quería preguntarte cómo ves el proceso de este tipo de aplicaciones que se están haciendo en España, donde el dato también es anonimizado, lo que sí que se tiene que aportar es la tarjeta sanitaria, obviamente, y si crees que este modelo que se ha hecho en Cataluña, que también se ha empezado en Madrid, en una web, y creo que también se ha en una app, y que está planteado que se haga en otros territorios, es una de las maneras de controlar a aquellos que no están ingresados. Tema delicado. Tema delicado sobre todo por la situación que estamos viviendo. Me parece fantástico, perfecto y maravilloso que haya ese tipo de apps. Me parece obvio que tenemos que aprovechar la tecnología que tenemos para ayudarnos y para prestarnos mejores servicios. Me parece evidente que los datos son la materia prima, de las materias primas más potentes que tenemos ahora mismo para resolver situaciones y problemas masivos de la población, y que ese es el camino. La mayoría de apps que conozco que se están haciendo estos días piden más información de la que necesitan, sin causa justificada. Y eso es porque la mayoría de los programadores que hay detrás de todo esto yo creo que todavía tienen poca sensibilidad con el dato y pillan todo lo que pueden. Ya lo tengo y luego ya veré lo que hago con él. Y esa es una mala praxis. La praxis correcta es esto es lo que quiero resolver, esta es la información que necesito y me pongo con ello. Y no cojo más información por el placer de coleccionar información personal de la gente. Y en este caso, lo digo con la boca muy pequeña porque quiero pensar que
estamos en una urgencia, hay prisas y se ha hecho como se ha podido. Eso te iba a decir, que quizás estén amparados, que no debería, en este estado de alarma, ¿no? Sí, no he hecho ningún comentario sobre ese tipo de apps, pese a que opino esto. Pero ya te digo, pero denota que hay una práctica habitual, que es que yo pillo todos los datos y luego ya veremos. Que eso en sí es una mala práctica. Pero vuelvo a la idea anterior, que me parece mucho más positiva y constructiva. ¿Tienes una app con datos? Sí, ábrelos. Hay comunidades científicas que te podrían estar ayudando. Esa idea de que la información la controlo yo y yo dirijo es una idea obtusa. Estamos en redes colaborativas, hay un talento distribuido enorme, no le veo problema a compartir el dato anonimizado para juntos mejorar. Y no le veo ninguna lógica a estar reuniendo datos sistemáticamente de la población en situación de emergencia y no estarlos compartiendo para recibir ayuda. Pero si te fijas, son cuestiones. Tú has titulado la charla de hoy, la conversación de hoy, como ética, y la palabra ética es una palabra que puede incomodar, porque hay gente que le conecta con la religión o con la moral, pero sí que son actitudes que marcan nuestro estilo de hacer las cosas. Necesitamos unos estilos muy claros y muy nobles. Hablaba con una persona que me inspira mucho en estas cosas y me decía, hay que cumplir los tratos, incluso los no formalizados. Es decir, más allá de las cláusulas que hayamos podido redactar y escribir en el contrato que firmamos, hay unos sobreentendidos que también deberías estar respetando. Y eso es otra manera de explicar a qué nos referimos cuando decimos ética, ¿no? Cumpliremos los tratos, incluso los no escritos, ¿no? Los morales que tenemos. Siempre te escucho y me viene a la cabeza que quizás puede ser una justificación, ¿no? Pero el momento lo veo tan delicado y tan absorbido por el pánico que ojalá tuviéramos muchas personas que estuvieran pensando en ese punto en el que estás tú, ¿no? En el punto ético, pero creo que la mayoría de las personas, y esto es una generalización que la digo yo porque me apetece, es que ni lo están pensando. O sea, ¿quieres mi dato? Esto es para curar esto, pues toma, y hasta dónde quieres, ¿no? Creo que esa conciencia ciudadana que muchos estabais trabajando antes de que llegara esto, ahora mismo ha saltado por el aire, o es mi sensación. No. A mí lo que pasa estos próximos 35 días o 40 me preocupa más bien poco. Me preocupa si luego lo van a dejar o se va a quitar. Me preocupa porque yo no tengo ni la más puñetera idea de cuántos datos yo personalmente estoy generando, quién los está recolectando y para qué los está usando, en complicidad con quién. No tengo la más remota idea. Y tengo una sensación de inseguridad jurídica, porque si quien debería velar por mis derechos y mis libertades es el primero que dice, mira, ¿sabes qué? No seas tan tiquismiquis, vamos a tirar recto. Digo, ostras, luego se me ha caído la última frontera. Yo necesito saber que hay un marco legal, porque ¿qué tengo que hacer? Bueno, si es el Estado no pasa nada, si es la policía no pasa nada, si es el banco no pasa nada, si es la compañía telefónica no pasa nada, si es la compañía de la luz no pasa nada. Y luego criticamos a los chinos, no. Pero es que no es que yo sea un purista tiquismiquis, es que hay un marco legal. Cambiemos la ley, pero es que la ley dice que esto no se puede hacer, y no sé, solo quiero conocer las reglas de juego. Si no me gustan las reglas de juego, las combatiré, pero si están unas reglas de juego, hay que cumplirlas. Es que si no, por ejemplo, hay unas reglas de juego que dicen que la gente debe pagar impuestos, ¿vale? Y luego hay unos que no pagan impuestos. Cuando tú ves que alguien pongamos un ejemplo al azar,
alguien tiene 100 millones de euros en un banco de Suiza y se lo regala a su amante, supongamos, ¿vale? ¿Eso está bien o está mal? Está mal. Hay una ley que lo regula, sí, pues ya por ellos. No, eso no, es que ahí, ¿sabes que en este caso la ley no aplica? Vamos mal, vamos mal. Si hay una ley, la cumplimos. Genís, has comentado al principio que si los datos estuvieran abiertos, quizás la comunidad científica podría estar aportando soluciones a una crisis tan brutal a nivel sanitario como la que estamos hablando ahora, como la que estamos viendo ahora. Ayer o anteayer leía en La Vanguardia un artículo que hablaba de cómo la inteligencia artificial y el Big Data se estaban revelando como instrumentos esenciales para analizar, y leo textualmente, descubrir cómo es y actúa este enemigo desconocido. Escuchándote a ti y escuchando a Xavier Marcet el otro día, que decía, fíjate cómo hemos puesto la expectativa tan alta en las tecnologías emergentes que ha llegado un coronavirus y ha hecho ¡pam! Y son las personas las que están intentando gestionar esta crisis, y quizás la inteligencia artificial y el machine learning y el Big Data no están haciendo tanto por esto. Entonces, veo como dos corrientes, ¿no? Por un lado, los medios de comunicación, algunos que están diciendo, wow, la robótica, esta startup, esta otra, que están haciendo esto, lo otro, y lo más allá. Xavier, que me decía el otro día que no. ¿Y tú qué me dices? Si los datos estuvieran abiertos, quizás la comunidad científica en esta colaborativa podría estar haciendo más cosas. ¿En qué narices tengo que confiar? Es decir, ¿todas estas tecnologías están realmente al nivel que se ha creado esa expectativa para ayudarnos en este momento? Yo no tengo ninguna duda de que cualquier sociedad desarrollada como la nuestra, si le ofreces información, la procesa y aporta cosas. Toda nuestra vida se basa en esto. Tú tienes información de mercado y tomas decisiones empresariales. Tú tienes información de investigación médica y modificas los tratamientos. Y a nadie se le ha ocurrido pensar que lo razonable es que esa información primero la tenga solo el gobierno y el gobierno nos diga cómo tenemos que hacer. Nosotros estamos acostumbrados a utilizar la información disponible para apoyar nuestras tomas de decisión. Y tenemos expertos y conocimiento que, basándose en esa información, aporta su valor y genera nuevo conocimiento y nuevas opiniones. Yo no tengo ninguna duda de que el manejar buena información siempre es parte de la solución, siempre. Y tampoco tengo ninguna duda de que si puedo tener a 20 personas pensando con esa información, es mejor que tener a 2. Y no tengo ninguna duda de que es mejor tener a 500 personas pensando con esa información que a 5. Si esa información no es crítica, no es una información que es un secreto industrial, o no es una información que es estratégicamente porque es militar o por lo que sea, cuesta un poco de entender qué problema tienes en compartir esa información. Porque a ti no te resta capacidad de gestión compartir la información. Saber cuánta gente se murió ayer en el hospital de Alcobendas no resta información a los gestores. No resta capacidad a los gestores. Pero yo no soy capaz de imaginar un catedrático de epidemiología de la Universidad de Valencia qué estaría elucubrando con esa información y en qué nos podría ayudar. Luego, me cuesta un poco de entender que la información no se comparta. Hay otra cosa todavía, no solo no se comparte, que podríamos acatarlo a las prisas, pero ya llevamos un mes con esto, no solo no se comparte, sino que además lo que estamos detectando es que la información va perdiendo calidad y vamos perdiendo confianza en la información. Cuando todos nosotros vemos para mañana 7.600 infectados, todos pensamos que son más, porque el dato es el dato de los diagnosticados, y todos sabemos que hay muchos no diagnosticados. Hay gente no diagnosticada porque está en casa consciente y actuando conscientemente y con prudencia, pero no molesta y no se va a diagnosticar, y los hay que sencillamente no está disponible la prueba para diagnosticarlos, ¿vale? Por ejemplo, se ha dicho mucho que el dato más fiable es el dato de fallecidos, lamentablemente, pero no todos los fallecidos son diagnosticados. Y, por ejemplo, en mi humilde opinión, empezaría a ser mucho más fiable el dato de total de fallecidos del 20 de marzo
comparados con el total de fallecidos de los 20 de marzo de los años anteriores, y no me importa ya si están diagnosticados o no, pero si de normal en un día así en España había 100 fallecidos y hoy ha habido 400, mira, me da igual cuál es el diagnóstico, pero tengo un dato que me da una tendencia. Lo digo porque estamos todos ahora gestionando en base a cuándo se va a corregir la curva. Sí. Pero si el dato que me dibuja la curva ya no es fiable... Los datos que estamos manejando, claro, no tienen mucho sentido. Pero todo esto, que yo no sé nada de todo esto, solo digo que si el dato es una herramienta de gestión, ábrelo y deja que nos ayuden. Quería preguntarte también, Genís, te he escuchado hablar de el momento de sociedad de la información en el que vivimos, donde en esta crisis además estamos sufriendo una cantidad de bulos impresionantes. Uy, que tengo un bulo por aquí abajo. Impresionante. Y explicabas en alguna ocasión que te he escuchado que digamos que ya estamos un poquito más educados y que ya no nos tragamos tantas cosas, ¿no? No sé, yo veo a maldita.es con muchísimo trabajo y desmintiendo cosas absolutamente todos los días, y creo que esta crisis sanitaria ha vuelto a demostrar que igual no estamos tan educados como tú pensabas y que aún nos las están colando de manera increíble. Es decir, el flujo de información que está llegando es tal que no estamos lo suficientemente preparados para discernir qué es verdadero y qué es falso. Normal, ¿no? Nunca en la... Sí, pero te decía que te escucho decir que ya estamos un poquito más educados y que ya no nos las cuelan tanto. No sé qué decirte. Sí, mi comentario es, desde que hay humanos en la Tierra, que hay versiones de la información. Yo soy amable y te digo que hay distintas versiones de la realidad, y otro diría mientes, ¿no? Hay mentiras. Pero lo que sí es cierto es que hay una cosa que son mentiras y hay otra cosa que son distintas versiones. Pero te lo diré diferente. Desde que existimos, hay información interesada en el espacio público, ¿vale? Desde que existimos. Los gobiernos, quiero decir, coge cualquier momento de la historia y analiza un mismo hecho desde 3 periódicos distintos. Coge un hecho histórico, una guerra, una cosa de estas, y lee la prensa alemana o lee la prensa francesa y dirás, pero esto, aquí hay algo que no cuadra, ¿no? Con lo cual, los ciudadanos deberíamos saber desde siempre, desde la Edad Media, desde los tiempos de Roma, desde siempre, que podría ser que la información que se nos da fuera interesada. Cualquiera de nosotros, los que estamos ahora aquí participando de esta conversación, hay gente que prefiere leer El País y hay gente que prefiere leer El Mundo. Hay gente que prefiere leer La Vanguardia y hay gente que prefiere no leer ninguno de esos periódicos. Porque todos somos conscientes de que la fuente de información tiene opinión, tiene ideología y tiene intereses. Y luego la información siempre puede tener sesgo. A mí que las fake news en sí no me preocupan tanto, siempre han existido. Y lo que digo, cogiendo el apunte que tú me das el pie para que lo comentemos, lo que digo es que lo que sí ha pasado ahora, yo creo, es que la gente es más consciente de esto y ante una información se fija un poquito más, tampoco le hacemos las campanas al vuelo, pero la gente se fija un poquito más en cuál es la fuente, quién lo dice, qué interés puede tener. Cuando tú ves una crítica feroz contra un partido político, no piensas qué justo y equitativo es este análisis, sino que piensas, esto lo ha escrito el otro. Y esa conciencia de que la fuente tiene interés, yo creo que la ciudadanía ha mejorado. Mis padres nacieron en un mundo donde si lo veías escrito en un periódico era cierto. Nuestros hijos han nacido en un mundo donde, aunque lo vean escrito en un periódico, merece comentario. Vale, tú me lo has llevado más por el lado de las fake news. Yo también quería que entráramos en el audio del doctor que te llega por WhatsApp, que circula de manera voraz y universal, y el ciudadano y la ciudadana de a pie
como es una voz autorizada, que es el médico amigo de la prima, se lo cree. O todos estos bulos que hemos visto en un momento tan delicado como este, que puedes cogerte cualquier remedio casero, ¿no? Me refería más a eso, a la todavía poca educación que hay en cuanto a no creerte lo primero que te llega, aunque te llegue por tu espacio privado de WhatsApp, donde solo te llegan cosas que tú permites, pero como llega por una voz autorizada nos lo creemos. Me refería más a eso que no tanto a las fake news, aunque te agradezco desde luego la reflexión. Sí, pero eso que decía, que esta época que vivimos de información y digital potencia lo mejor y lo peor de nosotros. Si tienes miedo, te vas a asustar. Si quieres ayudar, lo vas a hacer. Luego, ¿qué pasa con esos vídeos? Confirman nuestros miedos. Y como confirman nuestros miedos, pero el miedo ya lo teníamos, decimos, bueno, no sé, cuando lo viralizas y lo pasas al siguiente, dices, no sé, a ver, ¿tú qué opinas? Igual no, Sí, tú mismo, ¿no? ¿Tú qué opinas? Pero yo te lo paso, porque a mí me ha removido, a mí me ha sacudido por dentro. Pero de la misma manera que lo has viralizado, acéptame que también lo has viralizado con un, no sé, en lugar de un, mira, ¿sabes? Hay gente que lo hace con un, mira, aquí está la verdad. Pero el volumen de gente que lo pasa igualmente, pero lo pasa con un, no sé yo, más alto. Es que yo soy un optimista. Jenis, tenemos una pregunta de Galas73 que nos dice, Jenis, en este momento creo que hay personas en el gobierno de España que tienen esa sensibilidad y en puestos de responsabilidad. ¿Es un problema de falta de poder dentro del gobierno y de prioridades? Ale. No lo sé. Pero yo en eso empiezo a ser un poco... A mí que una persona tenga la responsabilidad y la sensibilidad y las cosas no sean como tienen que ser, no sé si me consuela. Hay que ser ya un poco... Siempre ha habido gente con sensibilidad en el gobierno. Siempre ha habido gente capaz en la administración. Siempre ha habido buenos profesionales en los sitios. Pero no me basta. Necesito que las cosas vayan de una manera o de otra. Yo lo celebro que en el gobierno haya gente con sensibilidad. Seguro que estamos de acuerdo. Y seguro que si los señaláramos con el dedo estaríamos de acuerdo. Pero hay que empujar. Yo solo sé que se hacen apps que capturan datos, que la sociedad civil pide el algoritmo y no se lo quieren dar, que los datos no están abiertos y si quieres, luego hacemos toda una sección dedicada a cosas que agradecemos que funcionan muy bien, ¿vale? Pero, porque las hay, muchas, cada día. Pero también tenemos una obligación de introducir presión para mejorar y para avanzar. Es que cuando ves que hay un retroceso, no creo que sea correcto perdonarnos los retrocesos porque tampoco estamos tan mal. Hay que ser un poco exigente cuando hablas de democracia. Jenis, apelo a tu condición de historiador, que siempre lo explicas, especializado en paleolítico inferior, me lo sé, ¿eh? Sí, muy bien. Y siempre has utilizado muy bien esa visión de historiador para tener esos rangos tan grandes de tiempo para mirar hacia atrás y contextualizar, ¿no? ¿Cómo vives tú este momento que estamos pasando ahora desde esa visión de historiador, ¿no? Te he oído explicar muchas veces cómo, por ejemplo, la revolución tecnológica que vivimos ahora supone un cambio en el modelo de producción, en cómo estos cambios van a ser tan brutales para la sociedad en la que vivimos. Esto que estamos viviendo ahora, esta crisis sanitaria, ¿es comparada con algo que hayamos vivido en otros momentos de la historia? Porque estos días no paro de escuchar, de comparar esto que estamos viviendo con una guerra, ¿no? Con un momento bélico. Y, ostras, a mí me parece un poco heavy esta comparación, ¿no? Entonces, apelando a alguien que controla mucho de historia, ¿cómo leemos esto? Quizás te falte tiempo de perspectiva, ¿no? Pero ¿esto cómo narices se lee? No, bueno, yo te voy a... participo de la conversación, pero primero lo del lenguaje bélico es muy inquietante y muy preocupante, porque
te diría bélico y machista, porque es testosterona pura. Estamos en crisis, el sacrificio, la guerra, y eso es porque nuestros gestores han dado cancha a una manera de gestionar los problemas. Y esa manera de gestionar los problemas a mí me parece poco moderna. Es una opinión, cada uno tiene la suya. Yo no reniego de que todos los que puedan ayudar, ayuden. Reniego del rol, el protagonismo y el liderazgo que se les concede. Yo preferiría que esto estuviera con más liderazgo sociocientífico que no político-militar. Me parece evidente. Y lo trasladan al lenguaje. Y el lenguaje, este lenguaje de sacrificio, lucha, soldado, me parece además machista. Machista no en el sentido de hombre-mujer, sino en el sentido de testosterona. Esto lo haremos por cojones. Esa manera de gestionar que me cansa, ¿vale? Pero lo de la perspectiva histórica. Yo con esto soy muy demagogo y demasiado simplista, ¿eh? Pero digásemos que la humanidad, la historia de la humanidad es la historia de la evolución de modelos de gestión para ir manejando a un grupo cada vez mayor. Cuando éramos nómadas, las reglas eran para gestionar un grupo de 15 o 20 personas. Cuando nos estabilizamos en el Neolítico y nos montamos en un poblado, las normas tuvieron que cambiar porque había que gestionar una población de 200 personas, 300 personas, 500, 1000 personas. Luego, cuando el grupo se va complicando la gestión del grupo y tenemos que revisar las normas que regulan el grupo. Luego, una manera de entender la evolución de la sociedad es entender como la evolución de las reglas de juego, porque el grupo es más complejo. Y que el grupo sea más complejo lo es por muchas cosas, pero una de ellas es el tamaño. Hubo una época en los siglos, da igual, 16, 17, 18, los que sea, en que Europa, esto cada continente va a su bola, pero cada región cultural va a su bola. En el caso de Europa, hubo un momento en que en Italia había ciudades-estado, la ciudad-estadio de Venecia, la ciudad-estado de no sé qué. En Alemania había los Landers. En España había reinos, el reino de Navarra, el reino de Aragón, la corona de Aragón, etc. Y ese tamaño empezó a ser insuficiente para relacionarse y gestionar la relación con el entorno. Marco Polo cogió la barca y se fue a China y dijo, hostia, vamos a establecer las relaciones entre Venecia y China, y como que aquello no acababa no tiraba, ¿no? La relación entre Venecia y China, y siendo demasiado demagogo, hay un proceso de concentración y aparece una fórmula que se llama Estado-Nación, una fórmula para Europa, y se constituye Alemania, España, Italia, Francia, se agregan unos territorios para tener el tamaño suficiente para poder relacionarse y gestionar el entorno. Eso ha funcionado 200 o 300 años, pero ahora el tamaño del Estado-Nación es insuficiente. Necesitamos una cosa más grande. Estamos por un lado con el bloque, podríamos llamar Estados Unidos, que enseguida son 200, 300, 400 millones de habitantes, un mercado unificado, con un mismo idioma, una misma región, etc. Y por otro lado tenemos otra realidad que, simplificando otra vez de nuevo, podríamos llamarle China, que ahí van 1000 millones con una regla y tal. Y luego estamos nosotros fragmentados en 45 territorios. Y esto no es eficiente. No es eficiente. No es eficiente para competir en el mundo. Y tenemos un proyecto desde hace 50 años encima de la mesa, que es, vamos a hacer Europa. Y Europa parece que llega tarde, una gran idea, pero aún ahora tenemos diferencias fiscales, diferencias legales, problemas de gobernanza coordinada, etcétera, etcétera. Con lo cual, en la complejidad actual necesitamos soluciones globales, porque las empresas se han vuelto globales, los mercados se han vuelto globales, etcétera, y para personarse en esa globalidad, España es insuficiente, Francia es insuficiente, y el tamaño mínimo para intentarlo sería Europa. Esta crisis demuestra que lo estamos gestionando desde la lógica de Estado-Nación.
Y yo creo que la lógica de Estado-Nación es una mala lógica para resolver los problemas sanitarios, económicos, fiscales, políticos. Para la complejidad del mundo contemporáneo, me pedías visión de historiador. En visión de historiador estamos en transición hacia un modelo de gobernanza mayor. Y yo te diría que hay dos modelos. El americano, en que todo está regulado por el mercado, y el asiático, en el que todo está regulado por el Estado. Luego, Corea es americano, aunque esté en Asia, ¿eh? ¿Vale? Vamos a decir, occidental y oriental. Luego, y nosotros, y en esa conversación están nuestros derechos civiles, está el uso de los datos, están los modelos económicos. Por ejemplo, cuando llega Uber a España, lo que nos pasa es que llega un modelo cultural americano de no rules, no hay reglas, que se impone en un entorno europeo donde primero la regla y luego ya hablaremos. Y lo que hay es un desfase de cuál es la regla para vivir juntos. Y estamos siendo invadidos por otra setlist, por otro juego de reglas. Y para mí la situación que estamos viviendo con la digitalización es esta. Y a este relato, no sé si lo he explicado bien, llegó contaba con la clase de geopolítica. A eso llego desde la caja de herramientas del historiador. Que es muy útil en el trabajo que haces de consultor, dicho sea de paso, porque te da esa visión que muchísimos no tienen. No sé si es útil, hago lo que puedo. Sí, sabemos que es útil. Bueno, nos quedan 9 minutos. A mí me gusta despedir de manera natural y no abrupta, porque si nos pasamos del tiempo es Instagram el que corta y luego no me deja hacer a mí mis cosas. Si entra alguna pregunta, vamos a dejar estos 8 minutos. Si no, a mí me gustaría preguntarte ya de manera personal, igual que hice el otro día con Xavier. Sois personas que viajáis mucho, que precisamente pillaros en casa es bastante complicado porque vuestros meses son fuera de casa, fuera de Cataluña y en tu caso fuera de España muchas veces. Y de repente llega esto y estás en casa todos los días, ¿no? ¿Cómo estás adaptando tu vida de consultor, de no parar en casa a esta situación? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo es tu día a día? Bueno, me gusta estar en casa y uno de mis sueños recurrentes es pasarme el día abrazado de la gente que quiero. O sea, que no, eso no me incomoda nada. No me importaría nada quedarme confinado una temporada larga. Tengo imágenes en la cabeza. También es cierto que por el tipo de trabajo que hacemos, tú también, por el tipo de trabajo que hacemos y el tipo de temas que tocamos, lo digital es muy normalizado para nosotros y los niveles de actividad son bastante parecidos. Seguimos hablando con mucha gente, seguimos intentando ayudar a mucha gente y seguimos en conversaciones de problema-solución con mucha normalidad. Yo la diferencia principal no la estoy encontrando en la actividad, la estoy encontrando en el modelo de ingresos. No porque ingrese más o menos, sino porque me da mucho apuro enviar una factura. Pienso que ahora no toca. Y ya está, pero la sensación de trabajar la tengo intacta. Voy a aprovechar estos minutos que quedan porque el otro día te leí en Vía Empresa un artículo que me encantó en el que hablabas de cómo el entorno que ahora no tenemos hace que nuestra inteligencia merme. Me gustaría que explicaras el concepto de este artículo para quien no lo haya leído, porque yo lo he utilizado esta semana con algunas de mis amigas y con algunos de mis colaboradores para decirles que realmente esos inputs que recibimos cuando estamos fuera los necesitamos para desarrollar nuestra actividad y que, caray, no fluyes igual que cuando tienes toda esa información que te proporciona tu entorno, ¿no? Aunque estés en un entorno protegido, en tu casa, con tu familia, disfrutando de cosas de las que antes no disfrutabas, pero ese entorno exterior para algunos de nosotros es vital. Sí, es un filósofo. El artículo me basé en una idea de... Mira, se supone que mi capacidad mejor para trabajar es... O sea,
¿Qué es la inteligencia? La inteligencia es la capacidad de mi cerebro y lo que dice Andy es la inteligencia no es solo mi cerebro, la inteligencia es mi cerebro y mi entorno, porque mi entorno forma parte de mi capacidad para resolver situaciones. Tengo un bolígrafo. Con este bolígrafo puedo tomar notas. Luego, si tú ahora me dices tu número de teléfono, por ejemplo, no estoy intentando, ¿vale? Pero si tú ahora me dices, Ya lo tienes. si ahora tú me pides tu número de teléfono, yo tengo la opción de memorizarlo y recordarlo, o tengo la opción de usar este boli y este papel y apuntarlo. Luego, ¿cuál es mi memoria? Mi memoria es esto más esto. Luego, ¿cuál es mi inteligencia? Esto más esto. Luego, las herramientas de mi entorno forman parte de mi capacidad y de mi inteligencia. ¿Y cuáles son esas herramientas de mi entorno? Pues tengo el boli, tengo el lápiz, te tengo a ti, tengo todo eso forma mi capacidad, todo eso forma mi inteligencia. Y luego, cuando tú entiendes que la inteligencia no es lo que sucede dentro de tu cerebro, sino lo que sucede dentro de tu entorno forma parte de tu inteligencia. Y luego la riqueza y la complejidad de tu entorno es la riqueza y la complejidad de tu inteligencia. Si te confinan y te merman entorno, podrían estar mermando tu inteligencia. Y el artículo a que hace referencia, lo que decía es que el gobierno está confinado con militares y se nota. Sí. Bueno, Genís, nos quedan 4 minutos, ha sido un placer hablar contigo. Nos piden por ahí el enlace al artículo, simplemente tenéis que entrar en miempresa.car y podéis encontrar todos los artículos de Genís de esta semana, de la pasada, también los míos. También aprovecho para explicaros que ambos tenemos la suerte de formar parte del consejo editorial de este periódico, que nos cuida y nos ayuda mucho a poder explicar nuestras ideas con toda la modestia y humildad del mundo, al menos en mi caso. Bueno, muchísimas gracias, Genís. Teníamos pendiente nuestro podcast. Sí. Seguro que muchos de los que nos están escuchando dicen, ¿por qué no lo ha llevado al podcast? Bueno, pues he de decir que sí, lo llevé, pero ese día la tecnología dijo que mira, que buscamos otra excusa para vernos y lo tenemos pendiente. Pero bueno, hemos empezado por este directo, te lo agradezco enormemente y muchísimas ganas de verte, de darte un abrazo y de seguir aprendiendo contigo, que ya sabes que es una de mis actividades favoritas. Gracias a ti, Susana, un placer. Bueno, chao. Chao, besos.